invito a abrir su Biblia, hermanos, para poder pasar y entender un poquito al sueño que yo les voy a contar, hermanos. Les invito a abrir su Biblia, ahí sentaditos, hermanos, en San Lucas, capítulo 16, versículo 22 hacia adelante. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en él Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Amén, hermanos. Si les leímos esto, hermanos, es para que un poquito entendamos y el Señor nos haga entender, hermanos, de lo que esto me mostró a mí, hermanos. Bueno, yo, hermanos, estaba ya mucho tiempo, no asistía a la iglesia donde yo antes me congregaba. Ya dejé de ir los sábados, ya dejé de ayunar, dejé de buscar al Señor, ¿no? Ya me estaba enfriando, como decía, pues, ¿no? Ya estábamos viendo las novelas, otras cosas, ¿no? Entonces, uno mismo se conoce y sabe que cuando ya no buscas al Señor te enfrías. Y eso es lo que yo sentía, pero como que no quería hacer caso o decía, ya pasará, pues, ¿no? Pero el Señor es grande en su misericordia y estaba así, hermanos, perdida, como dice, ya dejando muchas cosas que antes buscábamos al Señor, aún mis hijos igual, hermanos. Pero en su gracia, en su misericordia, el Señor, hermanos, un día, hermanos, que yo me acostaba, para mí era un poco difícil, hermanos, agarrar el sueño rápido, de moverme para acá, para allá. Y ese día, hermanos, solo puse la cabeza en la almohada, hermanos, y me llevó a ese sueño, hermanos. Que creo que eso cambió mi vida, hermanos. Y por eso le doy gracias al Señor, que por eso estoy aquí, hermanos. Bueno, hermanos, yo en ese sueño tenía, hermanos, que yo estaba así, hermanos, en como que en una cocina, ¿no? Que ya yo iba a cocinar. Pero que yo estoy así para dar un paso a cocinar, veo un perrito, hermanos, pero de esos perros hermosos que son peluditos, no sé dónde le he visto, hermanos, pero es un perro que creo que no sé si existe, hermano. Pero era hermoso y era grande, y estaba así sentado acá a este lado, y era grande, y de arriba como que había una luz que le iluminaba. Entonces yo me doy la vuelta así y le veo al perrito, ¿no? Y le acaricio la cabecita y le digo, ¡oh, qué lindo! Le digo, tú siempre estás conmigo, tú siempre estás a mi lado, tú nunca me dejas, ¿no? Entonces ya sí le acariciaba, pero el perrito estaba así, ¿no? Entonces le decían, tú nunca me dejas, tú estás conmigo, siempre estás a mi lado, ¿no? Le decía yo al perrito, ¿no? Y ya luego doy un paso así para ya cocinar. En mi sueño era que ya iba a cocinar, pero para este lado, hermanos, había como que oscuro, ¿no? Porque acá alumbraba esa luz que al perrito le daba, pero a este lado estaba oscuro, hermanos. Entonces yo doy el paso, hermanos, y como que un remolino vino, hermanos, a mí, un remolino así todo oscuro, que no me dejó ver, ya no veía ni al perrito nada. Entonces vino como un remolino, hermanos, y como que alguien tenía una espada, podría decir, hermanos, que era tan como que sentía calor, hermanos, me dieron acá en la nuca, pero fue así, con una fuerza que me lanzaron, pero era fuego, hermanos, que yo sentía, fuego, era
que me pusieron acá y yo sentí todo el cuerpo fuego y empezaba, hermanos, ese remolino a llevarme. Pero yo abría los ojos y sentía que me iba, pero así, con toda velocidad. Pero yo cerraba los ojos porque tenía miedo, que no sabía dónde estaba yendo. Entonces yo me dejaba, pero sentía que en todo eso yo estaba yéndome, pero no sabía dónde. Y ya cuando ya yo sentía más abajo, abría los ojos, ya veía como que fuego, ¿no? Como así rojo todo, ¿no? Pero aún igual todavía no decía nada, yo estaba calladita. Pero hermanos, cuando ya sentía que los pies, que empezaban desde los pies hacia arriba a quemar, sentía como cuando tú te acercas al fuego, no sé cuántos han cocinado en leña, o cuando te acercas tanto a la parrilla o eso, ¿no? Entonces sientes ese fuego. Y empezaba a sentir, hermanos, desde los pies hacia arriba, que era así, pero un fuego que quemaba así, que no aguantaba, hermanos. Pero yo abría los ojos y yo veía que me iba así. Pero yo cerraba los ojos y sentía el calor hacia arriba. Hermanos, y cuando ya yo iba bajando, hermanos, hasta abajo, hermanos, ya se veía ese fuego abajo, hermanos, algo rojo ahí, ¿no? Entonces, hermanos, yo cuando estaba ya más cerca, escuchaba las voces, hermanos. Que eso siempre me da en la mente, hermanos, y eso es lo que me hace levantar. Que gritaban, hermanos, decían, dame un minuto de tiempo, Señor. Dame un minuto, Señor, de tiempo, dice. Gritaban, hermanos, voces grandes y chicos, hermanos, gritaban y decían, socorro, auxilio. Decían, dame un minuto de tiempo para arrepentirme. Solo un minuto, Señor, le decían, hermanos. Y yo escuchaba esa voz, esas voces, hermanos, y yo también empecé a gritar. Empezaba a gritar y le decía, Señor, escúchame. Sácame de este lugar, Señor, decía. Dame un minuto de tiempo, un minuto de vida para arrepentirme. Porque era tanto, hermanos, el fuego que uno sentía. Sentías que hasta tus huesos se deshacen, hermanos. Pero era fuerte, hermanos, cuando yo sentía y veía que cada vez me acercaba más, empezaba a gritar. Y esas voces, hermanos, clamaban y decían, Señor, dame un minuto de ti. Yo te prometo, Señor, que me voy a arrepentir y voy a cambiar, decían, hermanos. Y yo también gritaba, Señor, ayúdame, le decía, sácame de este lugar. Yo te prometo, Señor, que voy a cambiar, que me voy a arrepentir, le decía. Y así cuando estaba a punto, hermanos, de llegar, había, hermanos, alguien que me cogía, hermanos, de la cintura y me empezó a mostrar todo lo que había, hermanos. Y habían, hermanos, personas chicos y grandes que ellos estaban hacia abajo y levantaban su cabeza, hermanos, y gritaban. Gritaban y decían, Señor, auxilio, sácame de aquí, decían. Y yo también gritaba desesperada, hermanos, porque yo no quería estar ahí. Porque el fuego era tanto que te quemaba que no aguantabas. Y ahorita, hermanos, se decía, Señor, nunca más te voy a fallar, dame un minuto. Para mí, hermanos, chicos y grandes, aún niños, hermanos, porque se veían sus cabezas más pequeñas. Y era, hermanos, una gran tristeza escuchar, hermanos, aún a los pequeños, hermanos, gritando. Y era un grito que cuando tú a los niños escuchas un montón y escuchas esas voces, hermanos, decían, auxilio. Socorro, Señor, sácame de aquí, decían, hermanos. Ese lugar existe, hermanos, ese lugar existe. Y el Señor no quiere que vayamos a ese lugar, hermanos, porque es horrible, hermanos.
Es un fuego que tú no puedes aguantar. Yo aún no había pisado ese lugar, hermanos, pero yo sentí ese fuego. Era algo que no podía soportar, hermanos. Y cuando yo gritaba, hermanos, decía, Señor, por favor. Yo gritaba, hermanos. Vino, hermanos, alguien que me cogió, hermanos, de la cintura y me empezó a elevar. Y cuando ya él me cogió, hermanos, yo sentí esa paz, yo no sentía ese calor. Yo me levanté, empezaba a levantarme así, a sacarme de ese túnel, hermanos. Y después, hermanos, había alguien que él me sostenía y que llegamos al filo de ese túnel, hermanos, y me agarró y me empujó, hermanos. Y yo salí, hermanos, y yo cuando en mis sueños, hermanos, me levanté, según yo abrí mis ojos, hermanos, y era como un túnel así, que yo abría, pero yo miraba para allá, hermanos, era todo oscuro. Y cuando yo abrí los ojos en mis sueños, hermanos, dije, Señor, ayúdame. Ayúdame a no fallarte, ayúdame a poder cumplir lo que te pedí, lo que te dije en ese hoyo. Ayúdame, Señor, le decía, hermanos. Y cuando yo abrí mis ojos, hermanos, vi ya casas y lugares, hermanos, y yo ahí desperté, hermanos. Desperté y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y cuando yo me levanté de mi cama, hermanos, corrí y me tiré, hermanos, y dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me das ese sueño? ¿Qué significa? Le decía. Y empecé a quebrantarme, hermanos, y ahí empezó el Señor a poder decirme que mira cómo yo estaba, Señor. Yo le decía, yo reconozco cómo he estado. Y ese lugar, hermanos, había voces que decían, este lugar es el que te espera si tú no obedeces. Tanto. Este lugar te espera si tú no obedeces, me decía. Pero era horrible, hermanos, ese lugar. Y hoy entendí que ese lugar sí existe. Si nosotros, hermanos, no seguimos al Señor, ese lugar nos espera. Y como Lázaro, hermanos, como el rico, hermanos, y Lázaro. Él aún no teniendo nada, hermanos, pero no fue fiel al Señor. Y se fue. Hay que ser obedientes, hermanos, al Señor. Hoy nos habló también el Señor, hermanos, que tenemos que sujetarnos. Y el Señor, hermanos, cuando habla, eso es lo que me decía el Señor. Cuando nos habla el Señor, no somos obedientes, hermanos. No queremos obedecer.